Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola amigos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa favorito, ¿Qué dice la Biblia? Hoy les cuento que estoy aquí muy bien acompañada. Qué gusto saludarles en donde estén, en su casa, en su oficina, en el tráfico. Mi nombre es Silvia Rodas y hoy estamos emocionados de llevarles una nueva entrega de ¿Qué dice la Biblia? Para empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, Emily, Sandrita y Eric. ¿Cómo están? Qué gusto verles de nuevo. Gracias, Silvita. Pues aquí muy contentos de verdad porque estamos aquí entre amigos hablando de temas hermosísimos basados en la palabra de Dios. Y quiero decirles que este tema debería de ser el principal en nuestra vida realmente, que es la salvación por gracia, por Cristo, el Hijo de Dios. Y así que debemos de estar muy pendientes porque tenemos que entenderlo muy bien. Así que bienvenidos amigos, mi nombre es Emily de Sáenz, como ya dijo Silvita, y ahora le dejo el micrófono a mi querida amiga Sandrita. Gracias Emily, gracias Silvita, gracias Eric. Estamos compartiendo micrófonos en este día y gracias a usted que nos presta su oído, que está ahí atento a escuchar estas enseñanzas que yo sé que traen bendición, nos llenan de una certeza de esa obra maravillosa de nuestro Dios. Así que hoy estamos muy contentos, vamos a compartir un tema súper interesante, así que por favor no cambie de estación, quédese ahí, yo sé que Dios va a hablar a su vida, ¿verdad, Eric? Así es, Sandrita, muy buenas tardes, amable audiencia y los que nos puedan estar viendo por Facebook Live, qué alegría estar con ustedes hoy a través de la 99.7 El Camino FM y este día es la cuarta entrega de un tema muy interesante y que se podría hablar mucho más como lo es la salvación de nuestra alma, el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo, por qué y para qué tanta bendición. Así que quédese con nosotros que este programa tiene conclusiones de alto valor para nuestra vida de fe en Dios. Gracias amigos. Y sí, ahí como ya nos adelantaron un poquito, hoy seguimos estudiando acerca de la salvación, ¿verdad? A la luz de la palabra. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos dice acerca de la salvación? Recapitulando un poco, la semana pasada estuvimos platicando acerca de cuál es el papel de Dios y del hombre dentro de la salvación, ¿verdad? Así es. ¿Y qué aprendimos? Pues que realmente la salvación es un regalo, Amén. un regalo divino, ¿verdad? A través de Jesús. Y que como hombres nuestro papel es recibir ese regalo, imagínense. Amén. Qué dichosos y qué especial es nuestro Padre, ¿verdad? Así es. Y hoy pues vamos a estar analizando cuáles son las implicaciones de ser salvo. Ya recibí ese regalo de salvación. Soy salvo. Ahora, ¿eso qué implica en mi vida? Seguramente también muchos regalos más, ¿verdad? Amén. Que trae la salvación, muchas más bendiciones. Y nuestro texto clave de hoy es Corintios 5:17, que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que vean qué emocionante, ¿verdad? Así es, 2 Corintios. 2 Corintios. Sí, correcto. Sí, pero en 2 Corintios. Qué emocionante saber que hay algo nuevo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta lo nuevo? Creo que a todos, sí, ¿verdad? Todos. Así que vamos a seguir profundizando en el tema. Y sabemos que nuestra salvación tiene una serie de implicaciones para nuestra vida. Pero implicaciones buenas, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor tiene para nosotros es hermoso, Amén. es bueno. Porque dice que la palabra que su voluntad para nuestra vida es buena, es perfecta, es agradable, ¿verdad? Entonces, es importante no olvidar que ahora nuestra vida pasada es hecha totalmente nueva. Amén. Así Amén. es. Gracias a que decidimos creer en Cristo como nuestro Salvador. Nuestra nueva identidad en Cristo nos coloca en una posición diferente y privilegiada. Así que en este bloque vamos a estar explorando algunas de las cosas
que ahora gozamos y que tenemos como Amén. hijos de Dios. Amén. Así que, Sandrita, Ujú. pasamos contigo, cuéntanos. Ajá, gracias, Silvita, por el tiempo. Tú mencionaste nuestra nueva identidad en Cristo. Somos una nueva criatura y como consecuencia tenemos una nueva identidad en Cristo. Y nuestra nueva identidad en Cristo es ante todo algo que nos va a dar esa certeza de que somos hijos de Dios. Hablando de lo que es la identidad, se define como el aspecto colectivo del conjunto de características por las que se reconoce o conoce definitivamente una cosa. De manera que nuestra nueva identidad en Cristo debería ser reconocible tanto para nosotros mismos como para los demás. O sea, todos deberían, al obtener nosotros esta nueva identidad, todos deberían... ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. De ser lo mismo que otra cosa. En el caso de nuestra identidad en Cristo, nuestras vidas deberían indicar que somos lo mismo que Cristo. El nombre cristianos, que nosotros bien conocemos y que hemos experimentado, ¿verdad? Significa literalmente seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, en nuestra nueva identidad, que es lo que obtenemos cuando obtenemos la salvación, ya no somos más esclavos del pecado. Esa es una cosa importante, ¿verdad? Nuestra nueva identidad nos indica que ya nos rescató del pecado y por lo tanto ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido reconciliados con Dios y esta nueva identidad cambia completamente nuestra relación con Dios y aún con los demás, ¿verdad? Y nuestra forma de ver el mundo, ya no lo podemos ver igual como antes, ¿verdad? Cuando éramos esclavos de todas estas cosas. La nueva identidad nos permite reconocer otra clase de vida, una vida diferente. Y entonces yo quisiera leerles este pasaje que es importante cuando nosotros obtenemos nuestra nueva identidad. Entonces, nosotros podemos llamarle a nuestro Dios, somos hijos, llegamos a ser hijos de Dios y podemos llamarle Abba Padre, como dice Romanos 8, 15 y 16, ¿verdad? Y somos no solamente hijos, sino también coherederos. Y no solamente coherederos, también amigos, ¿verdad? Y yo quiero leerles este pasaje de Colosenses 2, 13, 14, que hay algo muy importante. Somos perdonados de nuestros pecados, en primer lugar, ¿verdad? Somos perdonados. Y dice Colosenses 2, 13, 14, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahora, el pecado que nos separaba, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos una nueva identidad, pero sobre todo hemos sido rescatados y perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Y yo sé que Emily tiene otro punto muy importante. Exactamente, de la salvación. Sandrita, muchas gracias. Otra de las implicaciones de ser salvos es que somos reconciliados con Dios y somos ministros de la reconciliación. Miren qué lindo. Y en las entregas pasadas sí explicamos por qué es que necesitábamos ser reconciliados. Y esto es porque Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ni una sola persona ha sido limpia de pecado, no ha sido como sin mancha, no. Todos, desde que nacemos, ¿verdad? Y si nos comparamos con Dios, obviamente Dios es santo, nosotros pecadores. Dios es puro, nosotros impuros. Dios incorruptible, perfecto, nosotros corruptos e imperfectos, y así podría seguir el listado, ¿verdad? Entonces, no podíamos ni entrar en su presencia y esa relación tan hermosa que Él había ideado inicialmente, ¿verdad? Si regresamos a Génesis, eso se rompió. Amén. Por el pecado. Entonces vino una separación eterna que es la muerte espiritual, ¿verdad? La física a todos vamos a ello, aunque Dios inicialmente no lo había planeado así, pero es
la separación espiritual, eso sí es terrible, ¿verdad? Entonces, por eso, por todas las iniquidades del hombre, fue que hubo esa separación. Entonces, es por eso que nosotros necesitábamos ser reconciliados con nuestro Padre, pero nosotros no lo podíamos hacer por lo mismo, ¿verdad? Por nuestras manchas, nuestros pecados, por nuestras corrupciones, en fin. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, por eso Dios fue quien ideó este plan de salvación, y pues su Hijo Jesucristo fue quien tomó ese lugar que tú y yo debimos haber tomado, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos también. Entonces nosotros íbamos a esa muerte espiritual eternamente, esa separación, pero Jesús vino y tomó ese lugar, y entonces de esa manera es que somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo vino y tomó ese lugar en lugar nuestro. Y Él vino, y entonces ya nosotros, ¿qué debemos de hacer? Y Romanos 9:10 dice que si confesamos con su boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es de esa manera ya nosotros, ¿qué debemos de hacer? Depositar nuestra fe en Jesús, que Él fue el quien tomó nuestro lugar, y entonces de esa manera somos reconciliados con el Padre. Esa relación que se había roto por nuestro mismo pecado se restableció, y ahora podemos contar con esa salvación y vida eterna a su lado gracias a esa obra redentora, esa obra de salvación del Hijo de Dios. Y en 2 Corintios 5:18-20 dice, y todo esto proviene de Dios, como habíamos hablado inicialmente, ¿verdad? Es un regalo de Dios, un regalo inmerecedero, porque realmente nosotros no lo merecíamos. Nuestro mismo pecado nos alejó de Dios, y con un corazón duro, ¿verdad? Cada vez nos alejábamos de Dios. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a que a nosotros se nos encargó el mensaje de la reconciliación. Y aquí viene la otra parte que les hablábamos, ¿verdad? Sí, Emily, claro, en esto Eric, que estás compartiendo, sí, Eric. A mí me impresiona mucho porque, bueno, como dice, ¿cuáles son las implicaciones de esta salvación? Y Sandrita compartía algo tan importante. Fuimos perdonados, o sea, se quitó una culpa, se quitó una acusación del enemigo. Así es. Pero luego, ahora, qué hermoso, porque lo que estás compartiendo es ese volver a tener una relación con nuestro Creador, Amén, como nuestro Padre, como nuestro amigo, reconciliados. Entiende uno, por reconciliación estábamos separados, ya no nos hablábamos, digamos, no es que hubiéramos estado como peleados, pero había una causa que era el pecado, pero fue quitado, ¿verdad? Jesucristo lo lavó, y entonces ahora el Señor dice, vengan a mí, y Él nos reconcilia para que tengamos una relación con Él. Y lo que tú acabas de decir, y a través de nosotros también el Señor quiere que llevemos el mensaje de la reconciliación, ¿verdad? Exactamente, es precioso, porque la verdad es que lo que recibimos por gracia damos también, ¿verdad? Amén. Y por supuesto que nosotros queremos que este hermoso regalo lo tengan nuestros seres queridos, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestra familia, y a unos que no lo son. Nuestros enemigos. Los que nos trabajan, por supuesto, porque
Tal vez por eso es que Sí. son enemigos, porque realmente Porque a están veces viviendo en están pecado. viviendo en pecado y no saben este ministerio de la reconciliación, como dice Corintios, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha encargado, ¿verdad? Este hermoso deber, este menester, esta bendición, porque es una bendición. Gloria a Dios. Poder Amén. nosotros compartir este hermoso regalo y hablar, ¿verdad? De cómo cada persona puede llegar a Jesús y a obtener la salvación que, como dijimos en el inicio, tiene sin fin de implicaciones. Y ahorita vamos a hablar algunas, otras se van a quedar en el tintero porque son demasiadas las bendiciones que vienen en este paquete de la salvación. Amén. Y Eric nos va a continuar hablando de estas implicaciones. Eric. Bueno, qué interesante todo esto y yo creo que sí nosotros debemos de verlo, querida audiencia, como esa nueva vida en la que tenemos grandes oportunidades. Claro, hay que caminar un sendero, una senda que Dios nos ha puesto por delante en la que vamos a crecer y vamos a fortalecer esto para que se convierta en una fortaleza con la que vamos a bendecir. Como decías, Emily, de gracia recibimos, damos de gracia, hemos sido perdonados y cómo no trasladarle eso a todo el mundo. No necesariamente, como dije, enemigos, porque no tenemos enemigos ahora, quizás antes en otra vida los hubo, pero hay mucha gente que aún tal vez siendo nuestros conocidos, no tienen todavía la experiencia de tener a Jesucristo como su Salvador, lo cual transforma totalmente la experiencia de vida que vamos a llevar en esta tierra, porque tenemos paz, dice la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido ya justificados de nuestros pecados, tenemos paz para con Dios y eso nos une. Y entonces esa experiencia de la salvación es algo maravilloso porque conlleva muchas áreas o elementos de nuestra forma de llevar la vida. Cuando la gente no tiene al Señor, no conoce a Jesucristo como su Salvador, están cargados, tienen angustias, acusaciones, posiblemente obras que los hunden. Y hablando de algo muy importante que también es parte de esa implicación positiva, buena, es que al conocer a Jesús, nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido reconciliados, estamos en esa línea de ser reconciliadores, pero también hay algo bien interesante que yo quiero que te pongas a pensar y es que ahora nosotros somos libres del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, le servíamos al pecado, estábamos bajo esa esclavitud, ¿verdad? Y Jesucristo vino y Él rompió cadenas y nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos, como dice la palabra, libertos para nuestro Dios, para servirle a Él. Y esto es una novedad de vida. Hay un pasaje de algunos que voy a leer que dice en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Como dice aquel otro pasaje, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero dice que acá en Romanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, simbólicamente, el viejo hombre que todos tenemos, ¿verdad? Aunque sean mujeres, es un viejo hombre. El viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza está crucificado en la cruz y allí se anula y nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y estamos en una vida nueva. Y de esa manera nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ciertamente somos débiles y frágiles, pero ya no somos esclavos. Ahora vivimos para Él y tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Si yo era esclavo del licor, de las drogas, era esclavo de las mentiras, era esclavo de la fornicación, del adulterio, era esclavo del robo, era esclavo del odio, era esclavo de tantas cosas, a través de la fe en Jesucristo, Él rompe las cadenas y ahora yo
puedo vivir en libertad. Ya no me puede esclavizar esa fuerza porque mi viejo hombre está crucificado. Esto es tan importante que lo entendamos a raíz de la salvación. Y luego, pues hay otro pasaje que está en Romanos 6, versículo 18, que dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ciertamente, ya no le servimos al pecado, ahora le servimos a nuestro Dios. Lo hacemos con amor y queremos hacer lo que Él nos enseña. Entonces, yo quiero invitarte a ti que nos escuchas, que si todavía estás viviendo en una esclavitud donde el pecado te agobia, te carga, te esclaviza, te amarra y te produce amargura y todo esto, a través de la fe en Jesucristo y de la salvación por gracia, no solamente fuiste perdonado, somos reconciliados, sino que en libertad podemos hacer las cosas para el Señor. Entonces es tan importante esto porque Dios nos quiere llevar a una vida nueva. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha hecho libres y eso es algo muy, pero muy importante. Nosotros hemos sido llamados para tener una vida nueva, una vida en libertad. No sé, imagínense que alguien ha estado prisionero por cualquier cosa que haya hecho y estuvo pues pagando ahí de alguna manera, o quizás a alguien, tal vez para ponerlo más real, tenía cadena perpetua porque ya era imperdonable lo que había hecho y de repente le dicen, hubo una amnistía global poderosa, así que aún usted que tenía cadena perpetua es libre. Y pum, le abren la puerta y le dice, sea libre. Y uno dice, yo libre, pero si no tenía esperanza. Sí, pero alguien pagó, alguien cumplió y ahora eres libre para ser la persona nueva que quieras ser. Y entonces uno dice, y a veces uno ha visto pues películas o algunas veces hemos conocido a alguna persona que habiendo estado ya en la cárcel salió en libertad y ya no está ya atrapado bajo cadenas, bajo torturas, es libre. Y en esa libertad yo quiero decirte, puedes desarrollar lo que ya habían hablado ustedes también, esa naturaleza de hijo de Dios y como de hijo de Dios, los privilegios que tiene el hijo de Dios en libertad. Por ejemplo, dice un pasaje que está en las Escrituras, que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Somos libres del pecado y ahora vamos a vivir para lo que viene por delante. Dice ahí en Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos una nueva vida, ya no somos de este mundo, dice otro pasaje. O sea, tú eres un hijo de Dios en esta tierra, Él te hizo libre, se quitan las culpas y ahora puedes crecer. Y voy a leer un pasaje más y si quieren aquí comentar, me pueden interrumpir porque yo creo que estamos en un ambiente de crecimiento. Pero dice en Filipenses 3:20 algo muy lindo, dice que nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora no solo fuimos libres, sino que recibimos una visa, una ciudadanía, ¿verdad? Y ahora le pertenecemos al reino de Dios y entonces el pecado ya no nos puede atrapar, le pertenecemos a Dios. Claro que esto implica resultados, implica acciones, implica novedad de vida. No vamos a regresar a lo mismo porque si hemos sido rescatados, comprados y salvos, ya no vamos a volver a lo que antes estaba. Aunque nuestra carne sigue siendo débil, pero está en nosotros el Espíritu Santo de Dios y eso implica que nosotros ahora en esa libertad podemos vivir para Dios, no teniendo miedos ni angustias, porque Él es el que ya nos hizo libres. Eres libre, vive en libertad. Y eso es algo tan importante porque ahora somos parte de su pueblo. Y dice un pasaje, que quiero terminar con esto, esta parte, dice, Sandrita mencionó algo de eso, Romanos 8, 14 al 17.
A ver, ¿quieres participar? No, que el micrófono. Ah, sí, que me acerque al micrófono. Que Ok, se- perdón, querida audiencia. Estábamos emocionados Ok. aquí, ¿verdad? Me alejé del micrófono. Queríamos Bueno, escuchar entonces, mejor a Eric. Entonces dice, ahí en Romanos dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para estar nuevamente esclavos del miedo, sino que han recibido es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que si padecemos ahora justamente con Él, para que justamente con Él un día seamos glorificados. Como hijos de Dios tenemos promesa, tenemos esperanza, tenemos una vida nueva a disfrutarla. Hay que disfrutarla, sí, Emily. A mí me encantó esa ilustración que tú hacías, Eric, acerca de la cruz, porque hablábamos de ese pasaje de 2 Corintios donde dice que somos nuevas criaturas, y tú ponías esa ilustración y la quiero resaltar, donde tú decías, está la cruz de Jesús, y entonces yo vengo y ese viejo hombre lo pongo ahí. Todos y cada uno de mis pecados los Amén. voy clavando en Amén. la cruz. Es que es una ilustración tan linda, me encantó. Y entonces todo eso lo vamos dejando porque es en la cruz de Jesús en donde lo dejamos y vamos saliendo después ya transformados, ¿verdad? Decíamos de este mensaje tan hermoso de hablarlo a todas las personas, y hablábamos ahí en broma de los enemigos. Realmente ni eso ya no debe de ser, no, en nosotros ya no hay enemistades, ya no hay situaciones negativas, falta de perdón, todos los pecados que tú nos mencionabas, eso también se clava en la cruz. Así es. Porque Así es. si antes tuvimos todos esos pecados, esas situaciones, esa falta de perdón, enemigos, adulterios, decías, fornicaciones, mentiras, todo eso se queda clavado en Amén. la cruz. Y es que está linda la ilustración, porque sí hemos hablado, ¿verdad?, con personas y más gente joven que dices que no, yo no puedo solo, no puedo sola, si yo ya cometí esto, tengo que salir de esto solo o sola. Quiero referirme, ¿verdad?, a una consejería que daba a una jovencita y me decía, me metí en esta relación, tengo que salir. O seguir adelante con ella. Era un muchacho que no conocía al Señor y no era algo bueno para ella, sino que estaba atrasándose. Y no desarrollaba su vida espiritual ni en otras áreas, porque creen que tienen que estar solitas, ¿verdad? Entonces yo les decía, no. Y justo esa ilustración que tú decías, se la dije de otra manera, pero qué linda la ilustración. La cruz de Jesús es suficiente. Amén. Así es. Suficiente. Y le decía, todo eso, si fue un error haber abierto tu corazón a un muchacho que no le interesa del Señor, Así es. pero ya Jesús murió por ti. Entonces llegas, le pides perdón, lo clavas en la cruz, ¿verdad? Y eres nueva persona, nueva jovencita, y sigues adelante, le pides perdón al Señor y el Señor te va a bendecir. Él ya murió por ti. Entonces, quería resaltar esto porque de esto y así todos los pecados que nos podamos imaginar, grandes, pequeños, todos pueden estar clavados en la cruz de Jesús. Amén. Porque el sacrificio del Señor es suficiente. Amén. Amén, amén. Ahí sí que todos somos perdonados, ¿verdad? No hay pecado, como dice Emily, que el Señor no nos pueda perdonar. Solo está en ti, en mí, en todos, que aceptemos ese regalo. Amigo, amiga que nos escuchas, si hoy sientes que estás llevando muchas cargas, si hoy sientes que tu caminar se está haciendo muy pesado, hay una gran noticia. Hoy, a través de ese regalo de redención en Cristo Jesús, tú puedes ser libre. Tú puedes Amén. dejar esas cargas, tú puedes caminar liviano, ya no te vas a sentir culpable porque Él ya pagó por ti. ¿Y qué les Amén. parece si antes de irnos al corte, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y que aún no han recibido ese regalo de la salvación, podemos hacer una oración? Eric. Amén. Quiero invitarte a que si aún no tienes a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo allí donde estás, donde vas, puedes repetir esta invitación porque el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Así que
repite Amén. conmigo: Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que me limpies de mi maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir cada día para ti. Te ofrendo mi vida, mi tiempo, todo lo que soy, y quiero hacer tu voluntad y obedecerte. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador para el resto de mis días. Gracias porque me has escuchado y ahora vivo para ti. Gracias, Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a un corte, pero por favor no se despeguen, que vamos a seguir estudiando qué dice la Biblia, qué más implicaciones tiene ser salvo. Regresamos en un momento. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Hemos regresado, bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? En el bloque anterior aprendimos que a través de ese regalo de salvación hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. También que hemos sido reconciliados con Dios y que somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora en este bloque quiero que vayamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Y será, qué dicen ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Será que podemos perder la salvación? ¿Será que hay algo que hagamos como hombres, mujeres para perder esa salvación? No, Pas- Silvita. Te pasamos- podemos decir que no se puede perder. Así es. No No, se puede perder porque, definitivamente. como dijimos inicialmente y en las entregas anteriores, es por gracia, ¿verdad? Así es. Y Efesios dice, por gracia soy salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y no, esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Entonces, ese don significa regalo inmerecedero encima de todo. Ahora, no nos los merecemos, pero solamente es por gracia y por fe, ¿verdad? Amén. Que, Amén. y no, la salvación no se puede perder. Y en el bloque anterior hablábamos de eso, ¿verdad? Que si pueden ser pecados grandes, pecados pequeños, ¿verdad? Que no nos imaginamos a veces, pero la cruz de Jesús, el sacrificio que fue su vida santa, justa, derramar su sangre preciosa, fue suficiente para eso, ¿verdad? Y como es un Así es. regalo de Dios, es solo por fe, tu fe en Él Así es. y en que Jesús murió por ti y por mí. O sea que la ausencia de pecado no es lo que nos salva o nos mantiene salvos. Realmente eso no es. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Tampoco quiere decir que nosotros, bueno, entonces hacemos lo que queremos, Sí. ¿verdad? Y porque podemos hacer, ¿verdad? Lo que se nos ocurra y Dios siempre nos va a perdonar. Es cierto, Dios nos perdona porque nos ama y porque el sacrificio de Jesús es suficiente, pero tenemos una responsabilidad aquí en la tierra, ¿verdad? Ya teniendo la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, porque Dios nos hace un llamado a ser santos. ¿Qué es ser santos? Esa palabra se oye así como muy exótica, ¿verdad? Pero es nada más estar apartados para Dios. Claro que tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y esto lo llamamos en la palabra de Dios la santificación, que es un proceso en donde vamos siendo transformados con la ayuda de nuestro mismo Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos transformando nuestra vida para que cada vez seamos más parecidos a Cristo.
Amén. Y esto lo hacemos aquí durante nuestra estadía en la tierra porque sabemos que como contamos con la salvación al morir, nos vamos a unir con nuestro Padre eternamente. Pero mientras estemos acá tenemos este llamado del Señor a ir santificándonos cada vez más, irnos transformando un poco cada día en agradecimiento y honrando a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto nos hace Dios un llamado para que lo llevemos a cabo, la santificación. Y es un proceso, como les digo, es un proceso de transformación. Pero sabemos que fácil no es, porque aquí pues en la tierra tenemos mucha influencia del pecado. Uno es el mundo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro mismo pecado, nuestras mismas concupiscencias, nuestra misma corrupción de nuestra carne y el enemigo. Sabemos que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, y entonces todas estas influencias obviamente nos va a hacer vulnerables al pecado, pero no estamos solos. Siempre tenemos la ayuda de nuestro Señor ya siendo salvos. Y por eso quiero leerles este pasaje hermoso que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso está en 1 Juan 2:1. Si vemos aquí, Jesús mismo está siendo nuestro abogado. Él está ocupando un lugar prominente allá en el cielo a la par de nuestro Padre. Amén. Y está siendo abogado nuestro, abogado defensor nuestro. O sea que siempre, no solo el sacrificio grande que hizo por nosotros y por limpiarnos de nuestras maldades y nuestras iniquidades, Él también nos está defendiendo porque Él sabe que somos vulnerables. Y Él lo dijo, ¿verdad? Que aquí vamos a tener aflicción, pero que Él ya venció. Y además de eso, Él es nuestro abogado defensor. Él cuando resucitó y fue al cielo, dejó un consolador también, ¿verdad? Y que es el Espíritu Santo, Amén. Quien también nos ayuda en este proceso de transformación, que es la santificación. Y además, Él mismo nos está ayudando día y noche, siendo nuestro abogado defensor con el Padre. Y luego, o sea, que esta es otra implicación, ¿verdad, amigos? Recapitulando dentro de este tema que estamos tocando de la salvación, una de ellas es que tenemos a nuestro abogado defensor. Imagínense qué abogado, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, el mejor, ¿verdad? Y luego también somos regenerados y renovados por la obra del Espíritu Santo, como decíamos, ¿verdad? Él es nuestro consolador, pero también tiene una obra preciosa en nuestra vida cuando haces esa decisión de fe, como la que acabas de hacer aquí dirigido con nuestro amigo Eric, ¿verdad? O con una oración tú abres tu corazón y le dices, sí, Señor, tú eres mi Salvador. El Espíritu Santo llega a morar en ti, te ayuda, te consuela, y esto es, pero precioso, te regenera. Regenerar es muy parecido al nacimiento físico que tenemos, ¿verdad? ¿Nosotros participamos en nuestro nacimiento físico? No, solo Dios. Dios fue quien sembró la semilla en el vientre de nuestra madre. Él nos creó, Él nos formó, se va desarrollando en el vientre de nuestra madre y nacemos y luego crecemos, y ustedes ya saben, en lo espiritual es muy parecido. Eso es la regeneración. Cuando tú haces tu decisión de fe, es como que volvieras a nacer espiritualmente, hablando. Eres otra persona, como decíamos al inicio del programa. Naces de nuevo espiritualmente, y esta es la analogía que hace Jesús mismo cuando Nicodemo le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que puedo heredar el reino de los cielos? Tienes que regenerarte, nacer de nuevo.
Y esta regeneración es una obra del Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación, regeneración, no, es una nueva criatura que vuelve a nacer espiritualmente, y esto lo hace el Espíritu Santo para cada uno. Y me llama la atención que dice, nos salvó no por obras de justicia, hablando de si la salvación se pierde o no se pierde, porque esa regeneración es la misericordia de Dios sobre nosotros, porque Él sabe que no somos perfectos. Ahora, nuestro corazón está en querer honrar a Dios, pero es su Espíritu Santo también, así como decías, de Jesucristo como nuestro abogado. El Espíritu Santo nos regenera, nos renueva y nos ayuda a ir siendo perfeccionados. Es algo maravilloso. Y me llama algo mucho maravilloso. Eso que ustedes han dicho, qué interesante. Fíjense que hay el capítulo 4 de Romanos, habla aún de Abraham. Dice que Abraham, sus obras no fueron las que lo salvaron, podríamos decir, ni las que lo justificaron, sino que fue su creer, su fe, Amén. el obrar en fe. O sea, él tuvo esa certeza. Y es lo mismo ahora. Nuestra fe en el Señor es tan importante, porque cuando alguien tiene fe verdaderamente en el Señor, en lo que Él está haciendo en su vida, esa regeneración de que tú hablabas, y tú hablaste mucho de la santificación. Eso es lo único que yo le puedo, como quien dice, devolver a Dios, ¿verdad? El separarme de lo malo. Yo digo, no, Señor, tú me rescataste, pagaste un precio altísimo, porque de verdad costó la sangre de Cristo. Es invaluable, no se puede. Invaluable. Entonces, pero ese sacrificio fue valioso y yo creo en él. Entonces, como resultado, yo me santifico. Ah, exactamente, Sandrita. Así es que realmente si estábamos hablando de estos dos temas, la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, y esto ocurre inmediatamente, amigos. O sea, tú haces la decisión y esto ocurre inmediatamente. La renovación, la regeneración en el Espíritu, la justificación. Dios nos justifica a través del sacrificio de su Hijo y somos justificados. Es un término legal. Ante Dios somos justos, pero por la sangre de Cristo, Amén. ¿verdad? No por lo que nosotros hacemos jamás, ¿verdad? Entonces, y somos limpios y borrados de nuestros pecados por su sangre, ¿verdad? Pero, como bien decía Sandrita, la santificación ya es un llamado que Dios nos hace a una transformación, y como decía Sandrita, es en agradecimiento a lo que Dios hizo y todas estas bendiciones de las cuales nos habló tanto Sandrita como Eric, como Silvita, nosotros en agradecimiento, en honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo llevamos a cabo, ¿verdad? Amén, Entonces, amén. y vamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y esta gracia tampoco es motivo para pecar, y este es otro tema dentro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es que la gracia es tan linda, ¿verdad? La gracia, y hablamos mucho de ello, pero a veces nos confundimos con ella, ¿verdad? A veces unos cristianos toman la gracia para, ¿qué? Libertinaje, ¿verdad? Cabal. Entonces, bueno, como tenemos la gracia de Dios y Dios es tan grande, tan poderoso y nos tan misericordioso y nos perdona, entonces hacemos lo que queremos. Y realmente Romanos 6 nos dice claramente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, ¿verdad? Pablo dice, de ninguna manera, porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo vamos a nosotros a tomarlo y desperdiciarlo, o a tomarlo y ser desagradecidos, o a tomarlo en libertinaje, ¿verdad? No puede ser así, ni tampoco otras personas lo pueden tomar como legalismo, ¿verdad? Sí, entonces yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto para lograr la gracia de Dios. Ya dijimos que es un regalo, que es Amén. misericordioso, no nos lo merecemos. Pero también debemos de ser agradecidos y aceptar ese llamado, y Dios nos dice, quiero que sean como mi hijo. Poco a poco, teniendo toda esta ayuda que nos
que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Espíritu Santo, la regeneración. Hagamos una recapitulación de todas estas bendiciones, la justificación, la redención, la adopción que Él nos dio. Todo esto son bendiciones, somos hijos de Dios ahora y podemos seguir hablando cuánto, ¿verdad? Acerca de las bendiciones a través de la salvación que nos queda a nosotros. Esta transformación, ir santificándonos día a día. Así que continuamos, Sandrita. Qué interesante, Emily. Yo solo quiero confirmar, ¿verdad? El punto 2, que confirma todo lo que tú has dicho, y que la salvación depende del poder de Dios y no de nuestra debilidad. O sea, alguien puede decir, es que como tú decías, esa jovencita, es que yo soy débil, yo no puedo. No es que, no depende de lo que yo puedo hacer, como tú lo decías. Depende del poder de Dios que se manifiesta en aquellos que solamente hacen una cosa, creer. Eso sí tenemos que hacer, creer. Porque si yo no creo, ahí sí no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero sí creer. Y el que cree tiene esta característica que dice Juan 10, 27 y 29. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca, mira lo que dice aquí, nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Qué lindo. Maravillosa promesa, ¿verdad? Amén. Y dice, mis ovejas, oye, si tú has creído, tú sabes escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la escuchas? A través de ese llamado, a través de esas cuerdas de amor que Dios pone para acercarnos a Él y entendemos que es Él, ¿verdad? Puede ser un problema, una enfermedad, diferentes situaciones por las que atravesamos, que son las cuerdas que Dios usa de amor para atraernos a Él. Y yo digo, si un pastor de ovejas común y corriente cuida sus ovejas y las protege y está ahí tratando de que no les pase nada malo, ¿cuánto más nuestro pastor de pastores no va a mantener a su rebaño cerca de él? Va a protegerlos, los va a guardar y aún si alguna se le desvía, la va a ir a recoger. Deja las 99, ¿verdad? Exactamente, deja las 99. Amén, qué lindo. Y va a ir, pero no va a perder ninguna, no las va a perder, es una promesa. Así Son de Él. son de Él, Son le de pertenecen, Él. dice, Él las compró, nadie puede Nadie quitármelas, nadie. Y yo quiero decirte, tú eres una oveja de Dios, nada te va a arrebatar de la mano de Dios. Así que cualquier proceso que estés pasando no es para alejarte, es para acercarte. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel y te está estirando, porque esas son las pruebas. Las enfermedades, las diferentes situaciones que atravesamos, nos estiran para darnos esa talla que Dios quiere que tengamos de ovejas, de hijos. Y miren qué bonito lo que dice 1 Pedro 1:5. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Yo quiero decirte algo. Cuando tú crees, eres salvo. Ya eres salvo. Perteneces a este rebaño. Pero cada día somos salvos. Cada día somos salvos. Y al final dice que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. O sea que la salvación va teniendo 3 etapas. Yo te digo, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás siendo salvo? ¿Cómo estás? ¿Estás cerca del Padre? ¿Estás creyendo? ¿Lo estás buscando? Mira, tú perteneces al rebaño del Señor. No te pierdas las bendiciones, las promesas que Dios tiene para aquellos que le aman, ¿verdad? Y Judas 1:24 dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Dios tiene promesas maravillosas para aquellos que creen, solamente creen y se depositan en sus manos y se dejan guiar por Él, se dejan pastorear por Él, ¿verdad? O sea, muchas personas pueden decir, a mí me cuesta, es cierto, tenemos debilidades, no es fácil. Dijo el Señor, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que tú vas a vencer, tú eres un vencedor en Cristo. No somos vencedores en nuestra fuerza, en nuestra propio criterio. Somos vencedores en Él y Él nos ve a través de sus hijos. Y yo quiero decirte que qué importante es que tú busques esa madurez,
en el Señor, esa cercanía, porque si tú no la buscas, te estás perdiendo de cosas maravillosas en este mundo, ¿verdad? Dios quiere moldear nuestro carácter, llevarnos a una experiencia de madurez en Él, pero el inicio es que tú creas, ¿verdad? Que tú creas y que deposites en nuestro Padre toda tu confianza. Amén. Qué interesante. Y queridos amigos, esto es algo que alguna vez has oído la palabra en la Biblia. Hay un ancla, hay una fortaleza, y es que la salvación no depende de mí. Yo no me la puedo ganar, no la puedo comprar, no se expende en algún lado. La otorga el Señor. Y dice que el Señor no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no depende de mis obras, no depende de cuánto yo puedo hacer, que cómo me he visto, que cómo hablo, que a dónde sí voy, a dónde no voy. Y claro, que como hijos de Dios, vamos a llevar una conducta, como decías, Emily, en una santificación progresiva, no en nuestra capacidad, porque también Sandita lo decía, porque en realidad somos débiles, pero en esa debilidad lo que Dios hace es extendernos su mano para ayudarnos a vencer. Entonces, creo que debe quedar muy claro que la salvación es un regalo, es el mérito para Cristo. Yo lo que hago es decir, aunque soy indigno, lo recibo, me apropio, la abrazo, me tomo de la mano de Dios y sé que, como decía también Sandita, yo soy una oveja, una ovejita del pastor, y Él me va a cuidar y nadie me arrebatará de su mano. Entonces, si la salvación no depende de ti, sino de Dios, disfrútala, recíbela, agradécela. Amén. Y tenemos que entender que el Señor, Él es el autor. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe y de la salvación? Jesús. Y nosotros entonces tenemos que comprender, como dice un pasaje en Efesios 2, capítulo 8 y 9, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, que yo voy a llegar al cielo porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo asisto a la iglesia. Todo eso está bueno y es de bendición para tu vida, pero eso no tiene que obrar en la salvación, porque yo ya no voy aquí, ya no miro que no, es porque Cristo murió por nosotros. La salvación es un don, es un regalo. Una buena pregunta que nos podríamos hacer, y yo la dejo en el aire, es: ¿será que tú realmente ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Porque sí es cierto que hay mucha gente que nominalmente es cristiano, de vez en cuando va a la iglesia, sí, dice alguno, yo creo en el colocho, es mi amigo, y hablan así como que fuera una cosa tan así, tan barata. Y yo creo que debemos entender que el amor de Dios es grande, pero sí nosotros debemos tomárnoslo en serio, porque sí, en aquel día habrá muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque algunos no hicieron una profesión de fe de corazón, sino que jugaban a la iglesia. Queridos amigos, yo quiero decirte, Dios te ama, pero Él quiere que tú vengas a Él agradecido, le entregues tu vida y descanses en Él, y que cada día de tu vida sea una dependencia de Jesús, de lo que Él quiere para ti, de apoyarte en su Espíritu Santo, porque ciertamente la salvación no depende de mí, es el amor de Dios. Ahora yo, en gratitud, debo de vivir honrando su nombre cada día. Eso es lo importante. Yo me recuerdo que sí hubo alguien que descuidó, porque digamos, alguien puede ver la salvación o ver la entrega a Dios como algo menospreciable, no le da importancia, no lo valora. ¿Y qué tal? Dice que así fue Esaú. Esaú dice que él ahí tuvo la primogenitura, la jugó, la tenía, y un día la menospreció. O sea que la salvación está para todos, pero algunos la pueden ver como algo que no tiene mucho valor, y de repente todavía no tienes entonces aquello dentro de ti. Y eso es lo importante,
que si tú amas al Señor, se vea, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra Así de dice Dios. la palabra. Te dejo el tiempo, Silvita. Gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo lo que nos revela a través de las Escrituras. Y para recapitular qué vimos en este bloque, pues empezamos con una pregunta. ¿Será que perdemos la salvación? Y pues aquí encontramos varias respuestas y efectivamente no la perdemos, porque la ausencia de pecado no es lo que nos salva o nos mantiene salvos. Ujú. También aprendimos que la salvación depende del poder de Dios y no de nosotros ni de nuestra debilidad. Y también que la salvación no depende de mis obras, únicamente es a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que amigos, no me queda más que agradecerles. Qué lindo haber compartido esta entrega con ustedes. Y a ustedes que nos están escuchando, sintonizando a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Radio Ilumina, les invitamos a que también puedan compartir este contenido con otros amigos, ¿verdad? Así es. Familiares, compañeros de trabajo que hoy necesitan escuchar este mensaje de salvación. Y les recordamos que la próxima semana tenemos nuevamente una cita con su programa ¿Qué dice la Biblia? Así que qué gusto, que estén muy bien. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima entrega. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa, donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?